Ya está con nosotros el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su carácter de autor, ¿no? Una cosa así, con un pie en la Feria del Libro más que en la política, como si en algún instante de su vida estuviese fuera de la política. Pero está con un libro, Volver a Keynes, que obviamente genera mucha polémica. Y nuestro especialista en economía, Ernesto Tenenbaum... En historia de las ideas económicas. En historia de las ideas económicas. Bueno, parece a contramano de todo Volver a Keynes. A ver, vamos a explicar mínimo que Axel Kicillof defienda a Keynes y que sea un estudioso del tema y que insista con el tema es otro de los elementos que lo ponen en las antípodas de Milei. Cuando Milei empieza su carrera política sin saberlo en un programa de televisión, que fue un programa de Fantino, lo invitan y lo que llama a todo el mundo la atención es que mide hablando de Keynes. Y entonces cuando lo presenta Fantino, dice, mirá, yo tengo problemas y voy a un psicólogo. Y uno me dice gestáltica, otro me dice psicoanálisis. Y yo, bueno, acá vino Kicillof y me regaló este libro. Y le muestra el libro más famoso de Keynes, Teoría General de la Riqueza y no sé qué más. La ocupación en interés. Y la ocupación, ¿no? Y la reacción de Milei, si la tenemos ahí, es esta, escucha. Kicillof vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, me lo puedo enfocar. Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Esto es un libro tradicional de las... Ese libro yo lo llamo la basura general. ¿Por qué? Ese libro, digamos, primero, si vos vas al prefacio de la edición en alemán, que lo tenés en esa versión... ¿Lo leíste, lo estudiaste este libro? Yo lo estudié 5 veces, ese libro. 5 veces. La gran mayoría de los economistas argentinos no lo leyeron una vez. Yo lo leí 5 veces. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Pues mira, te lo voy a dar con un ejemplo, digamos, de las cosas farabulosas que tiene ese libro, al margen de que ahí le canta una oda a Hitler, ¿sí? Porque le canta una oda a Hitler, ¿sí? Pero al margen de ese detalle, te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que un político tiene que arreglar un tema económico y llama a 2 economistas. Entonces viene un economista libertario y viene un keynesiano. ¿Libertario qué le llama? Un monetarista, ponele. Sí, más liberal que un monetarista vendría a ser. Dale. Entonces, en ese contexto, le dice, bueno, les pide el diagnóstico, los dos le dan un diagnóstico y todo. Ahora, cuando llega el momento de la solución, bueno, le dice, bueno, a ver, keynesiano, dígame qué me diría usted. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público. Eso le diría el keynesiano al político. Al político. ¿Qué le dice el libertario? El problema sos vos, tómatela. Entonces... ¿Y a quién crees que va a contratar el político? Al keynesiano. Bueno, ¿Por qué te crees que tenemos... Paramos ahí. Estaba Axel Kicillof escuchando, abriendo los ojos. No había escuchado este fragmento de la cantidad de cosas que decía Milei de Keynes. Axel. Sí, bueno, varias cosas. Primero, vengo en carácter de autor de un libro que escribí hace mucho tiempo, como hace 20 años, que ahora se está reeditando. O sea que esto sería volver a Keynes, ¿no? Y se presenta ahora el viernes, mañana, en la Feria del Libro. Lo reedita Siglo XXI. Este es un libro que tuvo muchas reimpresiones, ediciones por Eudeva, que se publicó también en España, que es un libro que hizo cierto ruido, pero a nivel académico y hace 20 años, cuando yo me dedicaba a la política, pero con otra visibilidad y en otros ámbitos, ¿no? Y es un libro profundamente político, pero que ahora voy a contar a qué estuvo dirigido, de dónde viene. Vamos a hacer el ejercicio de tratar de hablar de esto sin irme por las ramas de cuestiones que, bueno, que le dan relevancia hoy, o bueno, llevarla, ustedes conducirán el rumbo, ¿no?, de la cuestión. Pero quiero hablar un poco de este libro. Dale. No había escuchado a Milei, es como esa idea del efecto mariposa, ¿no? Un pequeño cambio en algo que después genera un desastre mundial.
En este Si caso no hubiera sería estado en ese programa y no hubiera dicho. ese libro. Si Sí, vos no sé. le hubieras regalado, No. si vos no le hubieras regalado ese libro a Fantino, no se lo mostraba, él no habla de Keynes y no hubiera Claro, sido famoso. Volver al futuro. No lo sé. Pero en aquel momento, no sé tampoco cuándo ocurrió esa conversación con Fantino. 2016. Y yo 2016, claro, Sí, hace 10 julio años. de 2016. Prácticamente, mirá, la prehistoria. Y Milei era un panelista, o en Sí, camino a ser recién un comenzaba, panelista. claro. Sí, sí. Un profesor poco conocido. A mí me llama la atención, yo soy economista, después licenciado, doctor en economía, investigador del CONICET. Todo esto tiene más que ver con el libro aquel que con lo que hago hoy. Y Milei tiene prácticamente mi edad. O sea que es un economista de mi generación, pero creo que estudió en la UADE, por fuera de la UBA, y absolutamente para mí desconocido. No lo digo para denigrarlo a Milei, hablo de una verdad como economista absolutamente intrascendente, de una escuela muy intrascendente, que es la escuela austríaca, que es una escuela que tiene muy poca inserción, muy poca relevancia, muy poca importancia. O sea, vos a otros personajes que como. A Giacomini, por ejemplo, sí, porque fue profesor en la UBA y yo lo conocía al secundario, yo fui al Nacional de Buenos Aires, él también, y creo que fue ayudante de Giacomini en económicas. Pero bueno, la escuela austríaca es una escuela intrascendente, lo es hoy también, más allá de la pertenencia a Milei. Y Hayek, digamos, algunos economistas un poco más conocidos de la escuela austríaca, tampoco es que tengan mucha relevancia. El monetarismo, en cambio, que mencionaba Milton Friedman. Claro, Milton Friedman, el monetarismo sí tiene su vínculo con Pinochet, con el propio, con la propia ortodoxia argentina. Pero bueno, eso va al anaquel de la historia del pensamiento económico y de las teorías económicas, de las escuelas de pensamiento, de las doctrinas. Ahora, este libro tenía un objetivo político, su origen es mi tesis de doctorado. Una tesis que presenté en la UBA y que tiene que ver, y lo digo en el prólogo original, no tanto en el último prólogo, porque el libro viene ahora con un prólogo que escribí hace poquito para esta reedición. Por eso lo publica Udeva, después la tesis sale con mención de publicación. Axel, vos una cosa que me sorprendió, porque por interés, pero como un tipo ajeno a la profesión económica, yo leí mucho sobre Keynes. No leí nada de Keynes. Sí, el libro que escribió respecto de la Primera Guerra, de cómo termina las consecuencias económicas de la ese paz. Sí. Pero me resulta muy técnico, muy críptico, y bueno, uno está en mil cosas. La teoría general, decís. Claro. Entonces, pero la idea que a mí me queda de Keynes, después de haber leído muchos debates y mucha gente hablando sobre Keynes, es que Keynes es el tipo que hace una gran transgresión, que dice el Estado se tiene que meter, si hay desocupación te tenés que meter, etcétera, pero que lo plantea como un accidente. Es decir, que en algunos casos el Estado tiene que intervenir. Es una anomalía no hacerlo criminal, eso ya era muy transgresor en su época, pero no es que es una regla. Y vos lo que decís en las primeras páginas de este libro es, eso que yo pienso es producto de una operación que se hizo para lavarlo a Keynes, para hacerlo menos interesante, menos disruptivo y menos transgresor como mirada de la economía capitalista. ¿Quién era Keynes? ¿De dónde surge? ¿Qué plantea? Bien, exacto. Un poco sintetizado es eso. Volver a Keynes no significa volver al keynesianismo como lo conocemos, sino que este libro y en aquel momento mi investigación sobre Keynes surgió de una sorpresa que tuve mientras era estudiante de economía, ¿no? Que además tiene alguna repercusión mediática actual, porque cada tanto veo en las redes sociales un recortecito de algo que dije alguna vez en un programa de televisión cuando me preguntaron sobre mi formación como economista. ¿Viste? Todos tenían mi currículum, diploma de honor, primer promedio, doctor, bla, 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 todo el currículum. Y yo dije en un programa que mi formación como economista, en mi carrera como economista, no leí ningún libro. Dicen, es un ignorante, no leyó nada.
y sin embargo se sacó el mejor promedio, entonces no se sabía si hablaba mal de la UBA, si hablaba bien de mí o mal de mí y de la UBA. Bueno, se utilizó para hacer una chicana. Pero yo lo que decía es un poco lo que cuento en este libro, que es que la formación de los economistas, en aquel momento, yo me formé en la década de los 90, plena época, digamos, del menemismo, de Cavallo, de todo eso, me formé como economista, y el plan de estudios de los economistas de aquella época, y entiendo que en la mayor parte de las universidades todavía hoy, era un plan de estudio basado en manuales, en libros de texto. O sea, la bibliografía eran libros de texto. El manual de microeconomía, el manual de macroeconomía, el manual de dinero, crédito y banco, el manual, así para cada una de las materias, y había manuales que iban cambiando, que eran libros de moda, que venían producidos por las editoriales norteamericanas en general, y reproducían un poco el saber y el pensamiento y la teoría convencional con la que se formaban en todo el mundo de una manera más o menos estandarizada. Pero eran libros de texto. Y en todo caso después, papers. Papers son artículos que también se van poniendo de moda, van cambiando y forman parte de la bibliografía. Entonces yo decía que como economista, aún cuando me fue muy bien en la carrera, no me pedían leer libros. No, la bibliografía no eran libros. A diferencia de otras, llamemos ciencias sociales, disciplinas. Donde se van los autores. Humanidades, filosofía, bueno, pero también ciencia política, sociología. Se leen los libros originales de los autores importantes de la disciplina. Entonces era una anomalía, era una particularidad. Los economistas se formaban con libros de texto, manuales. Ante esa situación, que es el origen de este libro, y un poco revelándonos ante esto, con otros estudiantes, que hacíamos política también, es la época de las agrupaciones universitarias, TNT, bueno, esa es otra historia, pero en paralelo, en la Facultad de Ciencias Económicas, algunos estudiantes con unos pocos profesores, creamos lo que se llamó entonces una especie de escuela de economía política, que se trataba básicamente de juntarse los sábados a leer los autores originales de la teoría económica. Eso no era Keynes, Marx, digamos, autores heterodoxos, llamémoslo. Podría ser Milton Friedman. O Adam Smith. Adam Smith, David Ricardo. Después algo de filosofía, que también está implícita en la teoría económica, pero que no se leía tampoco en la facultad. O sea, nos juntamos a leer los libros prohibidos, de las sagradas escrituras de la economía, en los sótanos o en por fuera de la formación oficial. No tenía una intención disruptiva necesariamente, sino que era para complementar, para ver, para conocer, porque no estábamos leyendo a los autores más importantes. Yo había empezado estudiando economía y ciencia política. Y bueno, ahí leías los contractualistas, leía Rousseau, Montesquieu, bueno, pero ahí llega hasta Keynes. Bueno, entre esos encuentros, esos cursos que armábamos, uno de los libros fue La teoría general de Keynes. Y ahí desmiento a Milley y a Fantino. Dudo mucho que le haya regalado La teoría general de Keynes. Probablemente le regalé otra versión de este libro sobre la teoría general. La primera de Udeva, seguramente. Claro, que se llamaba Fundamentos de la teoría general, que seguramente hace más de 10 años había salido. Entonces seguramente le llevé un libro mío sobre la teoría general de Keynes. Pero era un libro de sorpresa y descubrimiento. El Keynes que leí directamente leyendo a Keynes, en su teoría general, que es el libro más importante de teoría económica del siglo XX, probablemente. La teoría general de Keynes, que además desencadena la conocida como revolución keynesiana. Con ese libro que publica en el 36, da vuelta como una media a la teoría económica y empieza una discusión que dura hasta hoy, como se observa, ¿no? Vos sabés que uno de los episodios de la carrera de Milley es un día que maltrata mucho a una periodista salteña, pero la maltrata y la humilla de una manera que le pregunta por qué el keynesianismo pudo funcionar en Estados Unidos y no en la Argentina.
Y entonces él le empieza a gritar ignorante, burra, pero más allá de eso, lo que le dice, a ver, ¿cuándo se publicó la teoría general? La PIA no sabía. Y el argumento de él se publicó en el 36. ¿Cómo vas a explicar que en Estados Unidos funcionó algo que se empezó a implementar antes de ese libro? Ese libro no tiene nada que ver. Vos lo contestás ahí en un lugar porque decís, bueno, que la teoría general era la consecuencia de la implementación de esas políticas y después genera una revolución en todo el mundo hasta la década del 80. Genera consecuencias en toda la aplicación. Que duran hoy, porque hoy hay keynesianos y hay discusión, pero bueno, sí, efectivamente, ese es otro elemento, porque un libro de teoría económica genera una revolución, cuándo la genera, y si las ideas de Keynes, o las que pone Keynes en su libro, andaban o no flotando en el aire, o ya eran una práctica habitual, y esto le da un fundamento teórico, algo que se hacía de todos modos. Lo que debía decir Milley, que es algo bastante conocido, es que el New Deal, o sea, teóricamente la política keynesiana antecede al libro. El 33 es previo al 36. Entonces, ¿cómo Keynes había inventado la política keynesiana antes de escribir su libro revolucionario? Pero esto va a un punto más actual, si querés, que es que cuando yo estudié en la facultad, esos manuales, el pensamiento convencional, estándar, el que todavía hoy se enseña en las universidades, porque no se enseña ni con la teoría general, se sigue enseñando así, probablemente las ediciones son nuevas y tal vez los autores otros, pero los libros de texto se inscriben dentro de una escuela de pensamiento que se llama síntesis neoclásica keynesiana. Una síntesis será una forma de unificar el pensamiento neoclásico previo a Keynes. El pensamiento que hoy diríamos el ortodoxo, el más liberal, ¿no? Claro, que Milley le contesta a Fantino también, no es el mío. Él dice, yo soy austríaco y estoy a la derecha de los liberales y de los monetaristas. Soy más liberal que los liberales. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa o digamos un hecho colectivo? Leímos la teoría general de Keynes y no decía cosas muy distintas a las que nos enseñaban en nombre de Keynes. En los manuales. En nombre de Keynes, que muchas veces yo digo, tenían un recuadrito que hablaba de Keynes y decía, bueno, Keynes publicó la teoría general, pero no la lean. Ese libro no lo lean. Es una especie de libro prohibido, la teoría general de Keynes. Por eso, seguramente ahí decía, yo lo leí muchas veces, probablemente nadie lo leyó. No sé qué hizo Milley, cuánto entendió, no importa. Yo voy a este problema, a lo que da origen a este libro. Lo que nos enseñaban como teoría keynesiana no coincidía con lo que decía el libro de Keynes, que era mucho más profundo, mucho más, llamémoslo, revolucionario en materia de teoría económica y con muchos elementos que además me llamaron a mí a reflexionar por qué no solo no se lee la teoría general, no está en la bibliografía, sino que además te invitan a no leerlo. No lo leas. A ver, ¿por qué? Y entonces ahí empieza, digo, el argumento de ellos, después mi explicación, bueno, que es distinta. El argumento de los keynesianos era no lean la teoría general, porque es una porquería. El libro de su maestro, dicen los discípulos o los seguidores, es una porquería. Es poco claro, está mal escrito, es inconsistente, publicado prematuramente. O sea, es una basura la teoría general de Keynes. Entonces, eso es una revolución extraña, se llama keynesiana, pero el libro que le da origen... según ellos dice que es malo. Interesante. Horrible, una cosa espantosa. Entonces, ahí yo dije, y no me refiero a las criptomonedas, hay una estafa acá, una estafa intelectual. Porque si te dicen que el libro que funda una escuela de pensamiento está mal escrito, peor, es inconsistente, o sea, es contradictorio. Lo que dice en un lugar está publicado prematuramente, no se entiende. Entonces, si yo digo, bueno, vamos a seguir a determinado autor, pero el autor es un desastre y además tiene errores conceptuales, publicó esto antes de tenerlo elaborado, te autoriza a, en nombre de ese autor, decir cualquier cosa. Ya te autoriza, porque vos decís, miren, el libro donde está expresada su teoría lo tengo que interpretar yo porque el autor... A ver, ¿qué, si vos decís 3 elementos del libro, por poner un número arbitrario, que vos decís 3 elementos que muestran la importancia y el poder transgresor o las razones por las cuales intentaron que no lo leyeran, ¿cuáles serían? Yo digo,
nombro 3. Perfecto. Uno es que Keynes es un autor que tiene una obra bastante relevante y prolífica previa a la teoría general. Se hace famoso con ese libro que vos comentás, del 19. Él era uno de los representantes de la corona británica en la discusión que termina en el Tratado de Versalles, por el tesoro inglés, digamos, que Inglaterra era la principal potencia mundial en la Primera Guerra Mundial. Y se va recontra enojado diciendo esto va al desastre. Renuncia y escribe un libro que la diplomacia británica no le perdona nunca, donde cuenta un poco la cocina de ese tratado y dice, esto va a terminar en un desastre total. Entonces algunos dicen, anticipó... Porque era muy humillante para Alemania. La Segunda Guerra. No solo eso, la crisis del 30, que es posterior, y la Segunda Guerra Mundial por los castigos que le imponen a Alemania. Entonces, ¿a qué me refiero? Que Keynes dice, yo tengo que escribir un libro de teoría económica nuevo, y una nueva teoría económica, porque cambió el mundo. Y la teoría económica que hoy enseñamos refleja situaciones y una estructura de la economía mundial que ya no existe más. Ahora es otra. Y esto es interesantísimo, sobre todo para los economistas, incluyo a los austríacos actuales, porque lo que está diciendo Keynes es que la teoría económica refleja una época y una situación. Que si se modifica la etapa del capitalismo, hay que escribir otra teoría económica. O una general, él lo llama teoría general, que englobe varias posibilidades, varias configuraciones de la teoría económica mundial. Primera cuestión, entonces, la historicidad de la teoría económica. ¿Qué quiere decir? Que las categorías económicas reflejan condiciones históricas particulares. Keynes lo que está diciendo es, loco, el mundo es otro. Y como quiero hablar de los 3 elementos, después si quieren hablamos de en qué sentido para Keynes el mundo es otro, que yo coincido mucho. Y la teoría económica que nosotros enseñamos no explica el mundo actual, lo explica mal. Y si tomamos medidas económicas basadas en una teoría que no explica cómo funciona el mundo hoy, vamos a hacer un desastre. Entonces, primera cuestión, la historicidad de las categorías económicas, por decirlo así. Esto vale para los austríacos. La teoría austríaca es de fines del siglo XIX. Entonces está sometida a la misma crítica. Aún si estuviera bien, el mundo cambió, ya no explica. Bien. Segunda cuestión. Y esto está en la teoría general. Keynes dice, hay que cambiar la teoría económica porque Cambió el mundo. cambió el mundo. Eso lo ocultan. Por eso no se lee la teoría general. Yo digo, este es uno de los motivos por lo cual es un libro que contiene herejías, herético, porque si vos te enterás de eso, si el economista se entera de eso, va a tener que ir revisando su teoría acorde cambia el mundo. Y también hablar de la historia y de la realidad y del mundo y no de modelos abstractos ahistóricos eternos. Sí. Es una tendencia de los economistas decir que la teoría económica explica el comportamiento del hombre desde la época de las cavernas, la actual. Y Keynes le diría, no, flaco, tendría que haber una serie de explicaciones en esa situación, en otra, por etapas, para empezar. O una general que englobe todas, pero que las distinga. O sea, vos no puedes hacer teoría económica sin ver cómo está el mundo, que es un poco lo que hacen los economistas. Segundo punto, y en esto me parece que es fundamental, Keynes, para explicar su teoría económica, hace una crítica furibunda, violenta, terminal a la teoría económica que se enseñaba en su época, de la que él era un exponente destacado. Él fue heredero de Marshall, de Alfred Marshall, que era el economista inglés de Cambridge, más importante de esa época. Y él dice, bueno, esa teoría que enseño tiene un problema, porque es para otra etapa, pero además tiene graves problemas lógicos, empíricos. O sea, no puede explicar cómo funciona el mundo, ya sea porque cambió o porque no lo explicó nunca. Está mal la teoría económica que estamos enseñando. Fallas lógicas, fallas empíricas, fallas de periodo histórico.
Entonces hace una crítica violenta, lo digo así, a la teoría que se enseñaba entonces. ¿Por qué no se lee la teoría general? ¿Por qué no recomiendan leer la teoría general? Porque la teoría o el conjunto de ideas que critica a Keynes son las mismas que se siguen enseñando hoy. Y lo destruye Keynes. Entonces, es muy difícil que te manden a leer un libro de un autor respetado, de un autor importante. Dice que lo que se está enseñando está mal. Que lo que te están enseñando en el aula de al lado es una porquería, es un desastre, está mal hecho, tiene fallas lógicas. Decirle a un economista que tenés fallas lógicas en tu argumento, la teoría económica tiende a ser muy matemática y se presenta como algo, desde el punto de vista de su superestructura conceptual, muy robusto. Bueno, dice, no, está mal, está todo mal, es contradictorio, tiene un montón de problemas, no se puede enseñar eso. Y esto tiene que ver con lo que te pasó a vos con tu imagen de Keynes. ¿Qué pasó después de Keynes? Los que interpretan a Keynes, los propios keynesianos, dicen, no, Keynes en realidad lo que hizo es crear un departamento nuevo, una rama nueva de la economía, que es la macroeconomía. Entonces, lo de Keynes va a la macroeconomía. Y todo lo que sabíamos antes, todo lo que enseñamos, todo lo que creemos que es verdad, queda, persiste, sobrevive en otro departamento, en otra rama, que es la microeconomía. Entonces, digo, ¿cuál sería la desgracia de la historia de la revolución keynesiana? Keynes se peleó con Marshall, con lo que él mismo explicaba, diciendo está todo mal, no sirve más. Hay que adecuarlo a la situación histórica y además tiene fallas lógicas, fallas prácticas, fallas empíricas. Si se aplica eso es una porquería. Y lo que hace la teoría económica con Keynes es encapsularlo, encerrarlo en un aula distinta, en una materia distinta, en una rama distinta de las dos ramas, que es la macroeconomía, que se crea ad hoc para guardar a Keynes ahí. Pero si uno lee la teoría general, lo que tiene que decir es, este no es un libro de macro, como me explicaron a mí. La teoría general de Keynes critica todo lo que se enseña hoy en micro, que antes era toda la economía. Es decir, Keynes critica la teoría oficial, a la economía oficial, a sus enseñanzas, a sus recomendaciones, a las ideas que hoy sostiene Milley en buena medida. Lo critica todo, lo destruye. Desde el punto de vista de Keynes, bueno, lo deja en ruina. ¿Qué pasó después de Keynes? Bueno, todo eso permanece intacto, pero en otra rama de la economía. Y lo de Keynes, un pedacito de lo de Keynes, se restringe a otra rama de la economía, la que se conoce hoy como macroeconomía. O sea, la división de la macro, la ruptura del cuerpo de la economía en su conjunto, era una sola antes de Keynes. Aparece la crítica de Keynes y para conservar lo anterior se lo remite a Keynes a otra disciplina nueva. Se inventa algo a medida. Déjame hacerte porque siendo al contenido, lo que yo recuerdo haber leído es que Keynes era un tipo que se empieza a desesperar porque ve cómo crece la crisis social antes del 30 y ya después con el 30, y que empieza a aparecer un fenómeno muy fuerte que es la desocupación. Y entonces el tipo empieza a decir, che, hay que hacer algo con esto, y desde la teoría clásica de los que estaban haciendo política económica en el Reino Unido decía, no podemos hacer nada, porque todo lo que hagamos va a ser para empeorar la situación. Y aparece ahí un concepto que es el de multiplicador, que, a ver, lo explico muy didácticamente como un periodista bruto. Es decir, los ortodoxos, los liberales, siempre plantean que el Estado no puede gastar en hacer rutas, en hacer obra pública, porque ese gasto genera impuestos, y eso lo que genera es que ahoga la economía y termina generando deuda y termina generando una crisis. Y él inventa un concepto que muchas veces Milley a cuento nada decía, el multiplicador no existe, que él dice, no, es al revés. En ciertas condiciones, cuando hay recesión, cuando hay desempleo, etcétera, si vos pones a la gente a trabajar y tener ingresos, lo que genera es un círculo virtuoso. Es decir, se produce obra pública, se produce más consumo, más actividad, más impuestos, y entonces se multiplican los ingresos del Estado en lugar de generar una crisis.
Y entonces eso, yo lo vi cuando leía hace muchos años ese debate, me daba cuenta en qué consistía el aspecto subversivo del Estado interviniendo ahí. Que Milei dice, eso termina siempre en el comunismo, porque genera fallas de mercado que requieren más intervención, y termina en Venezuela o en Cuba. Pobre Keynes. Bueno, Pobre está bien, pero el punto neurálgico de la revolución de Keynes es ese. Mirá, como te decía, tiene varios elementos. El tema del multiplicador, ahora voy un cachito al tema del multiplicador, porque, repito, lo que hoy se conoce de Keynes, la imagen que hay de Keynes, está construida por la teoría convencional, la teoría hoy ortodoxa, que Keynes es parte de alguna manera de esa ortodoxia, sobre todo de la macro, con la evolución que tuvo después, porque esto también tiene un derrotero, una historia posterior que pasa, pero donde esa sería la explicación bastante bien, Ernesto. Un 6 tengo. Bastante bien, de la teoría del multiplicador de Keynes, o de la importancia del gasto público, más bien de la inversión pública, ¿no? Pero lo de Keynes es mucho más profundo. Por eso lo taparon, por eso lo escondieron. Lo digo así, porque los procesos de una historia... Pero yo trato de ponerme más para que no dejar gente afuera. En ese aspecto, ¿qué es Keynes si no es solamente eso? Si es más profundo, ¿qué sería lo más profundo? Primero, una concepción muy crítica de cómo se estudia teoría económica hoy, abstraída de la historia, abstraída de los procesos sociales. A ver, eso es en los claustros, está bien, pero para un hombre... No, pero finalmente el economista termina diciendo lo que un hombre... Keynes tenía una frase que no me la acuerdo de memoria, pero más o menos dice así, que dice que en general el político, que se cree totalmente libre de influencias conceptuales, teóricas, dice... termina siendo esclavo de algún economista muerto. Dice eso. Se puede ampliar al periodista y se puede ampliar al hombre común. Esa idea que vos tenés, bastante sencilla, se fue construyendo de alguna manera y es teóricamente la imagen del pensamiento de Keynes. Yo lo que digo es, no es el pensamiento de Keynes, o por lo menos no lo es en su totalidad. Ni en su totalidad, ni en sus elementos fundamentales, porque yo decía 3 cuestiones. Lo histórico, la crítica al pensamiento clásico, él llama clásico a Marshall y a lo que hoy sería neoclásico. Y tercer lugar, los fundamentos teóricos. Mi tesis doctoral, el primer libro, se llama Fundamento de la Teoría General. Porque a mí lo que más me llamó la atención al leer el libro de Keynes es que además de hablar de qué pasa si se gasta más, si se gasta menos, si los privados consumen, no consumen, de variables económicas, da una discusión centralísima para mí, para quienes estudian economía, pero después para las conclusiones que sacan, incluso para los mecánicos, las mecánicas recomendaciones políticas, es que discute los fundamentos de la teoría económica, que es más bien una pregunta sobre los conceptos económicos fundamentales, o sea, con los que opera la economía. Básicamente, ¿qué es el dinero? ¿Por qué hay dinero? ¿Cuándo dejaría de haber dinero? ¿Por qué surgió el dinero? ¿Qué es la mercancía? ¿Qué solo viene, que se compran y se venden? ¿Qué es el capital? ¿Cómo se retribuye al trabajo? Esas discusiones, que seguramente no tienen que ver con el multiplicador, pero que están atrás del multiplicador, que es la teoría pura de la economía y del capitalismo, son cuestiones que discutieron, por ejemplo, los austríacos. No tal vez Hayek, o también Hayek, pero Mises, von Baber. A ver, se me ocurre una, por ejemplo, cuando Milei habla de cómo se forma un precio. Exacto. Él dice si hay demanda dispuesta a comprar un objeto, no importa cuáles son los costos. Mucha demanda y poca oferta genera un precio más alto que menos demanda y más oferta. En cambio, un keynesiano diría, imagino, ¿no? O te imagino a vos diciendo, no, para, depende. Porque si el costo es 10, el precio no puede ser 40 por más demanda que haya, porque jodés a la gente. El precio se puede negociar y busquemos una manera para que sea 14, para que el tipo pueda producir, pueda ganar y el otro pueda consumir. El libertario te diría, sos comunista.
Sos comunista y además estás ahogando el mecanismo de formación de precios. Vos no tenés ningún derecho a meterte ahí porque en lo central es el mecanismo de formación de precios y te metés ahí y reventás el reloj que es la economía. Esa es la discusión. Esa es una de las discusiones, cómo se forma un precio, por ejemplo. Sí, eso sería cómo se determina el precio. Lo que yo digo con los fundamentos, ahora voy a eso para dar una respuesta. Cuando voy a los fundamentos sería por qué las cosas tienen precio y a partir de cuándo. Antes no tenían precio, siempre tuvieron y no se mostraba. ¿Van a dejar de tener precio en alguna circunstancia? Las cosas, el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Un cacho de oro? ¿Es un medio de cambio? ¿Es una mercancía cualquiera que se toma como patrón de precio? Son discusiones más profundas, más conceptuales que evidentemente, podría decir uno, más filosóficas, pero no, es la teoría económica pura. Y todos los grandes autores de la economía Discuten eso. empiezan por ahí. Smith, Ricardo, Marx, los austríacos, los primeros austríacos, y Keynes también. Entonces, yo marco que él dedica buena parte de la teoría general a estas discusiones, que son más profundas, tal vez no son para un programa de radio, pero son más profundas. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? ¿Cuál es lo que quiero develar ahí? Que a Keynes no lo puedes convertir, meter en el anaquel de los neoclásicos, pero agregó que el Estado puede hacer tal cosa o tal otra. Es mucho más profunda la discusión de Keynes. Estemos de acuerdo o no. Todo esto convierte a la teoría general en un libro prohibido, disruptivo, revolucionario, interesante. Si Keynes no hubiera ido tan profundo, tal vez no habría revolución keynesiana. Aunque después la revolución se haya traicionado, por ponerle el nombre de revolución traicionada. Tal vez después se traicionó, pero la teoría general es un libro mucho más importante que cómo se mueve la demanda agregada, si aparece el Estado o no aparece el Estado, o qué pasa con los precios, o qué pasa con los salarios. Entonces, es un poco volver a Keynes, digo, vamos a discutir los temas importantes y de fondo. Y la teoría general no se puede convertir en la caricatura en la que se convirtió. Eso es un poco este libro, por eso tiene un interés en diferentes capas, en diferentes niveles. Si uno se pone, ¿se entiende el libro o tenés que ser un apasionado de la economía, que conoce estas discusiones? Digamos, para alguien como yo, como Reinaldo, como... La teoría general en sí es un libro complicado. Keynes dice en su prefacio: escribo este libro especialmente para mis colegas economistas. Es un libro de un economista hablándole a sus colegas economistas, a los economistas, pidiéndole que se despojen, que abandonen todo lo que pensaban hasta ese día. Todo. En el marco de que hubo cambios en el mundo, en el marco de que esa teoría estaba mal. Entonces empecemos de nuevo. Y en el marco de que sus fundamentos son equivocados. Ahora voy a lo que vos decís del papel del Estado. Keynes no explica el papel del Estado simplemente por más Estado o menos Estado. Keynes dice, miren, hubo transformaciones en el mundo después de la Primera Guerra Mundial o en el paso del siglo XIX al siglo XX, pero visiblemente después de la Primera Guerra Mundial se manifiesta buena parte de esas transformaciones. Él le pone nombre en otros escritos a esas etapas del capitalismo. Dice, pero bueno, la teoría que tenemos primero no explica el mundo actual, pero después también está mal, y después en sus fundamentos hay que pensar de nuevo. Luego, lo que dice el Estado tiene que ver, y a mí me gusta porque lo pongo en el prólogo que hice para esta edición, que un poco el problema de Keynes viene a ser, tomado muy sencillamente, con la crisis del 30, lo que vemos es que hay como una especie de bancarrota, de fracaso de los economistas, de las autoridades, para dar respuesta a esta situación. Que la crisis del 30 tiene muchos elementos. Uno claramente es el desempleo, ¿no? Porque la crisis del 30, algunos dicen que se termina ni con el New Deal ni con Keynes, se termina con la Segunda Guerra Mundial. Por eso seguramente Milei mete a Hitler, ¿no? Porque es cierto, no que Keynes tenga una relación con Hitler, sino que él fue profundamente contrario a esas cuestiones, pero además defendía los intereses de Inglaterra, así que era aliado, no del otro lado. Pero sí es cierto que la crisis del 30, a nivel de desempleo, de estancamiento genera productividad, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, con la vuelta del
los estados y el rearme, y qué sé yo, pone en marcha un proceso de reactivación económica muy fuerte. Pero es una economía de guerra. Es una economía de guerra. Igual no lo dice porque en algún reportaje o alguna charla Keynes dice, entiendo que para poner en marcha estas políticas un régimen autoritario puede ser más fácil de hacerlas poner en marcha, pero después dice, pero no es lo que yo creo. Hace una referencia ahí tangencial y de ahí Milei dice, es nazi. Pero no... Bueno, la gran Milei, pero por eso... Quitemos las declaraciones. A ver, a mí me parece que más o menos queda claro a dónde va el libro y las dificultades que puede tener para alguien que no sea un entusiasta de la economía o alguien que le guste la economía. Ahora yo te pregunto, hay un montón de gente seguro escuchando en este momento, mirándonos. Pero no, yo hablo de la teoría general, no de este libro. Este libro intenta hacer más amable y más cercana una cuestión que en la teoría general está escrita para mí con absoluta claridad para alguien que conoce teoría económica. Eso está bueno, pero o sea, lo que haces vos es de alguna manera intentar un acercamiento a alguien que no sea un especialista en economía. ¿Está bien? Incluye eso, sí, no es un libro de divulgación, pero es mucho más amable que la teoría general. Tiene que ser un lector interesado en qué dice la teoría general, qué discuten los economistas. Bueno, no está fuera de eso. Ahora, te quiero preguntar algo, porque es increíble lo que ha pasado con Milei y con Kicillof, que de pronto Keynes sea un tema de discusión. A ver, es una nota... Podría ser una nota tranquilamente para el New York Times. Si Axel fuera candidato a presidente en 2 años y Milei fuera por la reelección, que sean 2 economistas, primero, de la misma generación, y que uno sea un defensor al máximo de Keynes y otro es el que más lo odia en el mundo. O sea, es una historia increíble. Podría ser una historia increíble. Sí, yo quiero decir, este libro tampoco es una defensa de Keynes. Es crítico con algunas cuestiones importantes, bueno, teóricas. No, yo soy peronista. Lo que pasa es que... Y por lo tanto... No, y el keynesianismo hace aportes a la política, como el desarrollismo también lo hace, pero la política económica, la comprensión económica del peronismo no es keynesiana ni Keynes es peronista. Eso lo quiero aclarar, ni las ideas de Keynes son directamente aplicables a la economía argentina por lo que el propio Keynes, ni a la actualidad por lo que el propio Keynes dice. Claro, el capitalismo se transformó, claro. Entonces... Keynes mismo diría, che, loco, este libro está escrito en 1936. Ojo, que si estamos en otra etapa... ¿No estás seguro que Keynes no es peronista? Mira, era un tipo de gustos no peronistas. Él dice que él dice, cuando venga la lucha de clases, dice en un escrito anterior, a mí me van a encontrar del lado, porque le pregunta si es laborista. O sea, hoy gobiernan los laboristas, en Inglaterra de nuevo. Volvieron el laborismo es como parte de, participa de una idea de los sindicatos, de qué sé yo. Le preguntan, ¿vos sos laborista? Porque mucho del laborismo toma de la teoría keynesiana, entonces vos sos laborista. Y él dice, a mí, yo no participo de esa división entre clases, qué sé yo, pero si hubiera una guerra de clases, a mí me van a encontrar del lado de mi clase, que es la burguesía ilustrada, dice. Eso dice yo no, entonces como que tiene, un hombre muy particular, muy interesante. Habría que ver qué hubiera respondido Perón de esa pregunta. Muy complejo. No, Perón hijo natural, no, yo creo que en ese sentido, y Perón entra al ejército también en parte porque no le pueden costear la educación, o sea que no, yo creo que... Es otro origen. Perón estaría claro, pero ayer estuve en Lobos, que es donde... Justamente. Sí. Donde tenemos el museo que estamos levantando sobre Perón, ahora que cerró. Se están gastando guita en un museo de Perón, diría. En tantos museos estamos gastando guita, claro. Sí. Claro. Sí, en el museo, por ejemplo, de Luján. ¿Lo fueron a ver el Udaondo? No. Vayan, por favor, porque levantamos los museos de la provincia, ahora estamos terminando la refacción del lugar donde funciona el Petoruti, que es el patrimonio más bien pictórico, artístico. Mucho haciendo museos en cultura en la provincia de Buenos Aires. Bueno, reinauguramos la sala ginastera del Teatro Argentino. Bueno, pero para esa es la discusión de este momento. Milei diría, estás gastando guita, estás haciendo que suban los impuestos para sostener un museo. Mirá, por eso, entonces vamos al rol del Estado según Keynes. Keynes lo que dice, mirá, o lo podríamos poner más en clave del prólogo que yo puse ahora para este libro, que escribí ahora, para esta edición.
que además le agradezco a Siglo XXI porque quedó hermoso. El objeto libro es siempre para mí muy, muy atractivo, pero además la edición quedó muy cuidada. Y lo que pasa con Keynes es que él dice la crisis del 30 y la Primera Guerra, y casi diría la Segunda Guerra, tienen que ver con transformaciones en el mundo para las que los economistas no tenemos herramientas. Estamos hablando de un mundo que no existe más, además con una teoría que no sigue. Aplicado hoy es inteligencia artificial, crisis del 2008, la cantidad de cosas que están pasando que vos decís, ¿y cómo hago con esto? Claro, papel de los estados nacionales, nueva estructura financiera internacional, paraísos fiscales, criptomonedas, monedas privadas que empiezan a Claro, te estalla la cabeza. competir. Son cambios muy fuertes, sí, que probablemente Keynes tendría mucho para decir sobre esos cambios, más allá de si esto requeriría otra teoría económica. En el caso tuyo, en el caso mío. En el fondo es eso también. Primera discusión. Keynes dice, la crisis del 30, tomando incluso lo que le decía Fantino, está encontrando una solución con instrumentos nuevos, que es que la crisis del 30 es un problema de cambios en la clase capitalista, dice, o la situación actual. ¿Cuáles son los cambios históricos que muestra Keynes? Que me parece que es interesante para verlo hoy y para refutar la tontería que dijo Milei, ¿no? ¿Cuáles son los cambios históricos que ve Keynes? Sencillamente, uno primero, en el cambio en la fisonomía de la clase capitalista, de los empresarios. No es solo el Estado, la irrupción del Estado, y no es principalmente la irrupción del Estado. Cambió la forma en la que funciona la empresa. Y él dice, en el capitalismo que describe Marshall, el empresario era un tipo que era a la vez el gestor de la empresa y el dueño del capital. El dueño y el administrador, ¿no? Y el gerente, dueño y gerente. Entonces eso... Están las sociedades anónimas, las multinacionales. Claro, entonces dice, ¿cómo vamos a explicar cómo funciona la inversión, por ejemplo, de una empresa, cuando el que decide la inversión, cómo se decide la inversión, no existe más, flaco, no existe más, está describiendo un mundo que no existe. Y tiene razón. O sea, los austríacos, Hayek, Mises, hablan de un mundo, o su teoría fundamental. Dejémoslo Hayek porque es un ser mucho más complejo, además que Keynes lo ayuda, bueno, mucho más para hablar de Hayek. Pero los primeros austríacos, ¿no? Hablan de un mundo que ya no existe, del empresario, que es el empresario individual, que básicamente lo que decide es si producir más o menos según los precios. Bueno, eso no existe más, es otra cosa. Y que decide su inversión según el dolor que le da dejar de consumir. Dejar de consumir. Ese es el determinante, uno de los determinantes de la inversión desde el punto de vista del empresario. Si ahorrar o consumir. Dice, no, eso ya no existe más, macho, no existe más, no hablemos más de eso. Y dice, ¿ahora cómo funciona una empresa? Bueno, vos decías, una sociedad anónima que tiene unos gerentes, que son los que la gestionan más científicamente, y después los dueños. ¿Y quién es el dueño? Un montón de dueños. Los accionistas. Buena parte de esto. Entonces, ¿dónde se tendría que decidir la inversión? En la bolsa, dice Keynes. Todo esto es una novedad, ¿eh? No es que no existiera la bolsa, pero se vuelve predominante en el momento que dice Keynes. Entonces ahí tenés que salir a cotizar una nueva empresa y te tiene que invertir un tipo que es un inversionista en la bolsa. ¿Y qué es lo que mira el inversionista en la bolsa? Y por un lado la rentabilidad de la empresa, que eso estaría bien, y por otro lado una tarea especulativa, si va a subir o bajar la acción, que depende de 1000 cosas. De la psicología del mercado, de las noticias. Dicen, miren el cardiograma de los movimientos de la bolsa de valores. Eso tiene que ver con si la empresa, la General Motors o Tesla, es una empresa que va a dar mucha ganancia o no. No, tiene que ver con un montón de factores. Tiene que ver con la tasa de interés, que ya no depende del capital, sino del dinero para Keynes, de la liquidez, de la emisión monetaria, de todos temas que nadie hablaba. Entonces Keynes dice, che, loco, están describiendo un mundo que no existe más. Y tiene razón.
Y Bueno, tiene razón. Tenemos que ir cerrando, pero Sí, no lo apliquémoslo. podemos hacer hablar de actualidad, ¿te das cuenta? Sí, ¿no? vamos a actualidad. Solo de Keynes. Vamos a actualidad. No, No, está claro. bien, era un poco la propuesta y yo pero le está agradezco bueno, porque. está bueno. Una hora llevamos con No, el no, libro. pero además te voy a decir una cosa que. No, vamos a la actualidad, No, lo pero que que quieran, creo que es sí, un- sí, está el diablo. No, está buenísimo. Pará, Aparte, pará, no es sé muy la marca cantidad de esta radio y la tiene cantidad que de ver- gente que le está viendo Claro, hay esto. mucha gente escuchando algo sobre economía que, a ver, Sí. volviendo un cachito a Milei muchas veces dijo, yo estoy hablando de esto y me está escuchando mucha gente, es un milagro. Es decir, hay algunas personalidades que son muy distintas entre sí claramente, pero que tienen esa capacidad de explicar temas teóricos y vos te quedás explicando, alguna gente te da mucho, otro menos, pero además es muy lindo por radio contar la historia de un personaje como No, Keynes. fascinante, Tiene sí. una cosa de Fascinante. aportar al debate de ideas y de abrir la cabeza y qué sé yo, y de cómo piensa un economista en lo básico, porque vos estás diciendo, bueno, ¿y qué vas a hacer acá? No, pero pará, te voy a contar cómo pienso, que el dinero, que la mercancía, que la tasa Bueno, de pero ahora vamos a interés, pedirle al profesor que salga del aula un ratito. Que sea Dale, gobernador. salgo del aula. Salí del aula Que y. sea No, gobernador. pero claro, el otro día yo te escuché en la convención donde estaban los gobernadores en el CFI, Ah. haciendo un planteo muy taxativo con respecto al tema también económico. Digo, para entenderlo, porque Milei dice todo lo que se hizo hasta ahora se hizo mal. Yo estoy de alguna manera refundando la economía argentina, hay que sacar impuestos, hay que achicar el Estado al máximo, hay que gastar gasto público. Algún resultado obtienen la baja de inflación, en cierta estabilidad, y vos decís no es por ahí. Sí. ¿Por qué? Primero lo que tiene que ver con esto, con el estado actual de la teoría económica. La crisis del 30 para Keynes, o sea, las grandes crisis del capitalismo, pero particularmente la del 30, tiene que ver con que esa economía del libre mercado, del laissez-faire, de qué sé yo, capotó. No funciona y nos llevó a una crisis de la que no puede salir. Entonces dice, si uno entiende la nueva estructura de la economía, del mundo, cómo funcionan los capitalistas, cómo funcionan los trabajadores, cómo funciona el dinero, porque antes había patronoro y después hay moneda inconvertible, son muchos cambios. Entonces dice, explicando eso, hay herramientas nuevas para salir y una es la inversión pública, porque él dice, de alguna manera, cuando la economía se estanca, tiene que ver muchas veces con que con este proceso de decisión de las inversiones, los empresarios deciden dejar de contratar gente, dejar de invertir, porque hay incertidumbre hoy, ¿no? Que vemos que la inversión con Milei y con toda su política está por el piso, peores niveles históricos. O sea, los inversionistas privados, las empresas privadas deciden dejar de invertir por la incertidumbre, por la política, por no sé qué. Entonces dice, si no hay inversión, no hay empleo. Y ahí aparece lo del multiplicador. Sea público o privada, tiene que haber inversión. Y si los privados no invierten, vamos a movilizar esos recursos, de alguna manera, para que generen empleo. En un hecho donde histórico, claro, como se repite tantas veces, que la economía se queda en una situación de estancamiento y no crece. Bueno, Milei. pero venite acá. Milei. Entonces me vengo acá. La revolución keynesiana surge porque todos tenían mucho que ver o adherían a ideas a lo Milei. Esto se arregla, todo se arregla solo. Corrámonos porque lo mejor que podemos dejar es que las cosas están en libertad, ¿no? Sería un liberalismo bobo, que no comprende situaciones mundiales. Yo le digo a Keynes, A Milei. claro, no, pero todos los economistas keynesianos de hoy y al propio Milei, toco la campana y digo, ¿lo vieron a Trump? Que está tratando de reindustrializar Estados Unidos haciendo proteccionismo, que era una mala palabra, espantosa palabra, hasta hace poquito. Y saliendo de un presidente norteamericano, voy a subir los aranceles para industrializar mi país. Keynes diría, bueno, está bien, es una política, coincide o no, que tiene que ver con generar empleo. ¿Qué diría Milei? Como dicen, la fatal arrogancia. ¿Qué se cree? ¿Qué es el nombre de un libro de Hayek? ¿Qué se cree? El presidente norteamericano de querer hacer eso. Se cree Dios, comunista, que va a querer reindustrializar. Dejá que los empresarios hagan lo que se les cante y que que todos hagan lo que se les cante y va a andar muy bien. Bueno, eso que dice Milei no existe, es una pavada a nivel internacional y va a contramano de lo que está haciendo todo presidente hoy del mundo, particularmente el norteamericano, para defender su industria, su producción, su trabajo explícitamente a través de política pública. Y es un poco lo que decía Keynes. A ver, hay una crisis, el mercado solo no lo está resolviendo, vamos a ver qué instrumentos hay, más allá de cuáles usamos, ¿no?
lo que dice Milei es no usemos ningún instrumento, todo se soluciona, solo es un suicidio económico lo que está ¿Y haciendo. por qué lo acompaña tanto el empresariado argentino? Tan transversal. Porque es un discurso que después en la práctica a Milei se le quemó toda la biblioteca. Está haciendo agua por todos lados. Él decía, la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Entonces yo corto la emisión y para la inflación. Y va a cero. Si yo emito cero, la inflación va a cero. Y no pasó. Yo digo que el plan antiinflacionario de Milei, que era la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central, bueno, eso nunca le dijeron. Pero todo el mundo la inflación le dijo, fue a la baja. Sí, pero él dice ahora, bueno, empezó a decir en algún momento, porque él decía esto tiende a cero, porque yo emito cero, va a cero, emite cero, tiene déficit cero y no va a cero. Ya le había pasado a Macri, y a Cavallo en épocas anteriores. Déficit cero, bueno, genera otras cuestiones. Y emisión cero. Pero particularmente la segunda etapa del gobierno de Macri es eso, emito cero, y no pasó eso. De hecho, terminó con 54 puntos de inflación, emitiendo cero y con déficit cero. O sea, la relación entre emisión y gasto público e inflación no parece ser tan lineal. Entonces, ¿qué contesta Milei ahora? Dice, no, pero tarda 18 meses. Si yo dejo de emitir, emito cero, la inflación va a ser cero, pero en 18 meses. O sea que todos estos meses de bajar la inflación no tienen nada que ver con la emisión, según el propio Milei. Entonces, ¿qué está haciendo para bajar la inflación? Y una recesión enorme basada en planchar el salario, planchar las jubilaciones, planchar el consumo, una caída muy fuerte de la demanda y sostener un dólar fijo, que no tiene nada que ver con todas las teorías de Milei. Es una bancarrota teórica de Milei lo que está pasando hoy. Aún sí tiene un resultado, que si uno dice vamos a bajar la inflación con recesión, con el dólar fijo, bueno, los problemas que eso genera son atraso cambiario, no estoy diciendo que lo hay, pero son los problemas históricamente, lo podría decir, pero no me quiero meter en esa discusión que es muy larga, y además porque como ex ministro de Economía te diría el tipo de cambio es una de las tantas variables que determinan si hay atraso o no cambiario, ¿no? Porque depende de todo lo demás, de productividad, de impuestos de salario. Pero ¿qué está haciendo? Planchar los salarios, planchar jubilaciones, planchar los ingresos y planchar el dólar. Esa es su política antiinflacionaria, no todo lo otro. No todo lo otro. El apoyo empresarial, yo te diría, porque conozco muchísimos empresarios, 13.000 empresas ya fundieron. Entonces no sé si tiene un apoyo empresarial unánime, incluso si la UIA dice algo, porque las organizaciones gremiales de los empresarios están mediadas por determinados grupos empresariales. En la provincia de Buenos Aires los empresarios no están de acuerdo con esto, se están fundiendo, muchos de ellos no están de acuerdo. Más allá de si lo votaron o no lo votaron, más allá de que todos podrían decir, che, si baja la inflación es bueno, pero bueno, eso valora la gente en general, ¿no? Pero si no hay consumo, no hay ventas, y si mi salario está estancado y no llego a fin de mes, y el gobierno ayer decía, no puede haber aumento de salario, por ejemplo, la última inflación fue 3,7. Bueno, los salarios ni siquiera pueden recuperar el 3,7, tienen que subir el 1%, y bueno, vamos a ver quiénes están de acuerdo. Pero claro, la realidad tiene muchas facetas. Después, me parece que Milei viene a intentar resolver problemas que realmente había, con recetas que lo primero que tengo que decir son las contrarias al Milei de campaña. Hoy él dice, ¿cómo bajamos la inflación? Tipo de cambio fijo, salario fijo, digamos, su lucha es por no devaluarla, tuvo con el Fondo Monetario. Más allá de si corresponde o no, si es bueno o malo. Y la otra es porque no suban los salarios, que es la política antiinflacionaria más contraria a las teorías de Milei que puede haber. O sea, Milei está haciendo antimileísmo desde la política económica y no tiene que ver con la emisión monetaria. De hecho, anteayer, el Banco Central le giró utilidades al Tesoro, que era algo que critica la ortodoxia de una manera furiosa. O sea que está haciendo todo Axel, en contra de sus propias ideas. ¿Cómo lo dibuja? Yo le quiero hacer la última pregunta. Fui a la actualidad. ¿Cuál es la propuesta? Sí, está bien. ¿Cuál es la propuesta que hace que haces vos, que hace el peronismo? Porque venimos de una catástrofe económica, ¿no? Mucha gente votó por los 100% de inflación, porque el salario no alcanzaba, muy enojada con el funcionamiento del Estado en muchas áreas. ¿Cuál es la propuesta económica? ¿Algo de lo que hace Milei había que hacerlo?
¿Cuál es la propuesta alternativa? Eso es lo que yo no alcanzo a escuchar todavía. No, la inflación sí es un problemón. Lo que muestra Milei es que no tiene una solución sencilla, ni unilateral, ni unicausal, ni con una sola medida dejar de emitir, que eso justifica el ajuste fiscal furioso que está haciendo contra los jubilados principalmente. O sea, sacarle la plata a los jubilados sería como paramos la inflación. Entonces yo creo que la inflación es un problema. Yo cuando estuve en el Ministerio de Economía de ministro, ¿se acuerdan que tuvimos 2014 37 de inflación según la Ciudad de Buenos Aires y 2015 creo que fue 23 la inflación, que todavía este año no creo que termine en 23. Entonces, ¿la inflación es un problema? Sí. Las respuestas que hay que dar tienen que ser cuidadosas de ciertos elementos. Cortar la inflación. Miren, hay otra frase de Keynes, ¿no?, que dice parar o atender los fenómenos económicos generando una recesión tremenda, inclusive la inflación, genera la paz, pero la paz de los cementerios, ¿no? Entonces, si nadie va a llegar a fin de mes, no hay inversión, cierran empresas, la industria nacional se detona, para parar la inflación, Milei abrió las importaciones, que teóricamente no tenía nada que ver. Y es una medida, porque los productos importados con el dólar que tenemos, seguramente tienen un precio más estable y seguramente ese precio sea menor a este dólar que la producción nacional, pero quebrás la industria nacional. Trump te diría, flaco, para un poquito, protege tu industria, protege tu empleo. Lo que empieza a mostrar que la política económica atiende realidades muy diversas y tiene objetivos diversos. Si uno lo mide todo desde la inflación, es lo de Keynes. Sí, hay formas ortodoxas de parar la inflación, que es rompiendo la actividad económica, liquidando el salario, que la gente se quede en la calle y además el que tiene empleo sea de mala calidad y no pueda pagar los remedios, pagar el alquiler, pagar la educación, pagar lo que pagaba, y entonces la clase media se vuelve proletariado, digamos, deja de ser clase media, y además con una inestabilidad tremenda, y además la industria nacional, nosotros importamos todo. ¿Cuánta gente labura si importamos todo y no producimos nada? ¿Cuánta gente labura si nos dedicamos al litio, al petróleo y a no sé qué? Bueno, son discusiones mucho más complejas que me parece que Milei, en base a la cuestión inflacionaria, simplifica y destruye un montón de cosas para además tener un éxito con respecto a la inflación que es parcial, que es inestable y que depende de otras cosas que él mismo rechazaba pero ahora acepta. Axel. No puedo devaluar porque se van los precios, te dice el ministro de Economía. Loco, ¿no era que el tipo de cambio era un precio más cualquiera de la economía y que no tiene nada que ver con los precios de todos los demás? Que es un sistema de equilibrio general y que entonces, bueno, cualquier complejidad económica... Déjame hacerte ahora sí la última pregunta, que, a ver, no tiene una respuesta fácil, pero quiero ver cómo lo pensás. Uno tiene siempre la tentación de echarle la culpa de todo lo que pasa en un país al presidente de turno. Entonces, en un momento toda la culpa era de Cristina, y uno decía, bueno, está bien, entonces si la saca Cristina, se soluciona. No, después toda la culpa de Macri, después toda la culpa de Alberto, y ahora toda la gente que no lo quiere dice, toda la culpa es de Milei una vez que se lo saque. Y uno ve que si tanta gente falla, es porque el problema es difícil. No es que cada uno tiene sus propias características. Entonces, a mí lo que me preocupa es que yo veo, contra lo que dicen la mayoría de los analistas políticos, que hay una alta chance de que el peronismo vuelva al poder o que algún frente con el peronismo encabezando vuelva al poder en 2 años. Esto es muy difícil, la gente no tiene guita, Milei ve baja de inflación por medio de la recesión, eso al final cansa. El resultado electoral anterior no fue tan peleado porque finalmente hay un balotaje y bueno, entonces no es seguro, hay alta chance. Y mi temor es que ocurra eso o ocurra lo contrario. La situación económica argentina es tan jodida y las demandas de la gente son tan acuciantes que también fracasa el próximo. Por más que haga todo perfecto, por más que sea el Bayern Múnich, la gente quiere consumir más, rápido, estar un poco mejor, que la inflación baje, y todo eso junto no se puede hacer. Con lo cual, esa es una trampa, las demandas de la gente y los límites que tiene cualquier gobernante que termine horadando a cualquier gobierno, no a Milei, sino al tuyo o al que venga. No sé si vos ¿tenés la misma preocupación o cómo lo ves? Mira, primero, sobre que la situación económica, el tema económico, la cuestión económica está complicada, eso es algo cierto acá y en cualquier lugar del planeta. Ha habido en este último tiempo, de eso también hablé, pero en otro lado, que si quieren después les mando, pero también sería muy más académico, qué sé yo.
o más de economista, que el mundo está en una situación donde parece que las políticas privatizadoras, ajustadoras, no les va bien, y a las políticas expansivas, las políticas más desarrollistas, tampoco les va bien. Por lo menos hasta que estalló este conflicto más frontal entre Estados Unidos y China, que marca para mí una nueva etapa en los posicionamientos. Es como que los estados nacionales en su caja de herramientas, los países, no tienen una forma de cumplir las expectativas que tienen que ver con mejora de las condiciones de vida, con perspectiva. Está difícil, y eso estoy de acuerdo, y me parece que es algo que hay que decir y explicar, pero eso no justifica, por ejemplo, un programa teóricamente que su único objetivo es bajar la inflación y se lleve puesto a la industria nacional, que regale nuestros recursos naturales por 30 años, que entregue la soberanía nacional, que hasta el campo le vaya mal porque el tipo de cambio no le sirve o porque la combinación de cosas no le sirve. Es decir, no puede destruir todo, cosas que van a ser muy difíciles de rearmar. O sea que yo creo que tenía que haber, es cierto que tenemos que explicar una situación compleja, no justifica las cosas que está haciendo, las brutalidades que está haciendo con los jubilados o con los sectores preparados, con la universidad, no justifica de ninguna manera, ni lo resuelve, y eso es un poco, coincido con vos, que se va a ir viendo con el paso del tiempo, porque capaz se anota un poroto haciendo determinada cosa y después se ven los efectos secundarios que son más importantes que el efecto principal, porque la gente dice, bueno, capaz bajó un poco la inflación, pero ni siquiera puedo recuperar salario para que compense esa inflación, y además tuve una pérdida en el primer mes de Milei con su devaluación enorme, tan grande que nunca la voy a recuperar, entonces me ponen en una situación, y además ahora pierdo el laburo. Entonces, bueno, se va viendo que este paquete económico, para mí convencional, no austríaco, paquete económico, un paquete de ajuste y un plan antiinflacionario convencional ortodoxo de la Argentina, hecho además por Toto Caputo, que de la escuela austríaca no debe saber ni dónde queda. Entonces, claramente están determinados sectores beneficiándose con cuestiones especulativas o apropiándose de determinados bienes del Estado para mejores tiempos probablemente. Entonces tal vez tiene un apoyo sectorial o de determinados intereses, pero bueno, las consecuencias de esto van más allá de lo que vos decís, de un problema coyuntural. Entonces creo que eso también es lo que hay que discutir. Bueno, la economía está complicada, tal vez no se pueden dar resultados espectaculares de manera inmediata, creo que esto es a cuestión a nivel planetario. Trump ganó, después perdió, después ganaron los demócratas y después perdieron. Y la economía no andaba tan mal mirando ciertos indicadores, pero perdieron igual. Se ve que las expectativas son mayores que lo que se consigue. Entonces hay que trabajar sobre la situación para ver cuáles son las expectativas, los tiempos. Todo esto creo que es así, que es una receta de cualquiera que tenga la responsabilidad de gobernar en la actualidad cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo. Porque si no, se genera una decepción y no se dan los resultados inmediatos, se tomen las medidas de un tipo o del otro. Luego también hay que llegar a ciertos acuerdos con respecto, bueno, cualquier programa económico tiene que defender nuestro patrimonio nacional, cultural, cualquiera, los derechos humanos, ¿no? Porque el ajuste ahora lleva a, o decían los museos, bueno, el patrimonio cultural, bueno, ahora van a empezar a vender que las obras de arte que están en los museos, porque no hay plata. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer y qué cosas no? Pegarle a los jubilados que no llegan, que tienen una mínima, bueno, no, esas cosas no. Entonces me parece que sí, hay discusiones que hay que volver a dar en base a experiencias, a expectativas que no se cumplieron, y que nosotros en el peronismo tenemos que dar esas discusiones, tenemos que poner esos parámetros, esos contornos, y tenemos que explicar, bueno, qué se puede lograr y qué no, y cuáles son los valores a sostener y los objetivos a tener. Para mí, eso de gobernar es crear trabajo, y que los sueldos sean dignos y las condiciones de trabajo dignas son cuestiones inamovibles, al costo de destruir nuestras capacidades nacionales, de entregar a que nuestros científicos se tengan que ir, cerrar las universidades o privatizarlas. Bueno, esas cosas me parece que deberían estar afuera del menú, y parecían afuera del menú. Que después conservar, al mismo tiempo resolver y al mismo tiempo generar perspectiva, me parece que es difícil. Por eso hay que hablar también de qué país queremos
¿Y el país de Milei cuál sería? Uno que exporta recursos naturales con bajo valor agregado nacional, sin industria nacional, sin ciencia nacional. Él te podrá decir, bueno, que hagan ciencia los empresarios, porque los privados hacen todo bien. Bueno, son paparruchadas, no existe en ningún lado del mundo, ni en los países centrales, menos todavía en los periféricos. La inversión en ciencia tiene siempre un componente estatal. La educación es algo importante y no lo pueden hacer todos los privados. Vender todo y rifar todo no sirve. Bueno, esa discusión me parece que hay una parte de la sensibilidad de la sociedad, incluso que votó Milei, que ahora empieza a verse agredida. Dice, bueno, pero loco, vos no avisaste que esto era con salario de hambre. No avisaste. No era así. Entonces, esa letra chica que él decía, ¿cómo? Porque él tuvo esta particularidad, Milei, dijo, yo voy a resolver todos los problemas económicos dolarizando y poniéndole una bomba al Banco Central. Y haciendo un ajuste para la casta, para la política. Bueno, nada de eso hizo. El ajuste fue para los jubilados, para la educación, para la salud, para las provincias. Nada que ver con la casta, digamos, fue otro ajuste, fue un ajuste convencional. No dolarizó la economía, porque le dijo a todo el mundo, empezando por Estados Unidos, no se puede dolarizar, no sirve, es una boludez, pero bueno, una boludez, pero era lindo porque era como una poción mágica, mirá, tomá esto, que nunca se hizo, y va a andar todo bien. Está haciendo otra cosa. Y después romper el Banco Central. Si ahora todos los días lo que dice es que lo que está haciendo es fortalecer el Banco Central. Hace lo contrario de todo lo que dijo, pero bueno, da algún resultado en algún sentido o le dan algún margen más a Milei, sus votantes o quienes no quieren que vuelva el peronismo porque no les gusta el peronismo, dice, bueno, por lo menos cualquier cosa, pero no es peronista, entonces apoyémoslo. No sé, digamos, no estoy haciendo una sociología del voto. Porque hubo mucho voto peronista también, ¿no? ¿Puede decir Bueno, que es un récord, Axel? Sí, hiciste 1 hora y media Yo no, ustedes, hablando de Keynes. Profesor, ¿tocó el timbre ya? Pará, pero me tenés hablando de Milei. No, pero era la propuesta, perdón, porque si no parece que yo vine a hablar de... No, para. Le dijimos a la gente, Ernesto me dijo, vos sabés que tiene un libro, Volver a Keynes, vamos a hablar de Keynes, vamos a hablar de economía, y la verdad que fue un desafío. La cantidad de gente que hay mirando esto no se puede creer. Así que, bueno, gracias. Te vamos a después volver a convocar, pero para hablar de si hay acuerdo con Cristina. Mira, teníamos un montón de temas que dejamos al margen. Ficha limpia, que si van juntos separados. Menos mal que no salió la ficha limpia. Sí, ya te he escuchado. Sí. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ¿presentás mañana entonces en la Feria del Libro? En la Feria del Libro, no ¿Hora? sé. ¿Horario? Creo que 5 de la tarde, 5 pero de la no sé, tarde. ahora, no sé, tengo... Bien, pero bueno, ¿le con vas a- saborido además. Sí. Así que va a ser... Mira, compré sabor y va a ser divertido. Sí, con saborido y Carlos Díaz, que es el editor del siglo editor, XXI. sí, ¿Le vas a mandar un libro a Fantino? Y cuidado porque Ya lo tiene. creás otro Ya Milei. sabés lo que es. Creás otro Milei. El efecto mariposa de tu El regalo. efecto mariposa termina con no, otro. si yo otro tengo Milei algo que ver, presidente. me arrepiento y pido disculpas. Vuelvo atrás y pido todo. disculpas y no le mando. O capaz tiene el efecto contrario. ¿Quién sabe? Uy, está buenísimo. ¿Quién sabe? No sé, bueno, sí. Bueno. No, pero a ustedes sí, no sé si no les llegó. Yo lo tengo. Sí, sí. A mí bueno. no me llegó todavía, pero, bueno, sí, pero te va a siempre me llegar. manda, siglo XXI manda todo, así que bueno. Axel Kicillof, el profesor Axel Kicillof, no el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Radio